Esta elección se tenía que realizar el 3 de mayo. Por efecto de la pandemia, ha sufrido 2 postergaciones. En el transcurso de ese tiempo han sucedido muchas cosas. Para empezar, un gobierno transitorio ha distorsionado la transición, ha mostrado una cara que realmente ha evocado el peor pasado del sistema de la democracia pactada, con una impronta corrupta, inepta, que ciertamente ha sido muy contributiva para crear un espejo ante la población y mencionar que cómo en tiempo récord se pueden hacer mal las cosas y que preparémonos que eso es lo que va a retornar. Eso ha influido en el ánimo electoral. Segundo, no había voto indeciso tan grande. Lo que había era un voto oculto. Era un voto oculto porque la tracción del voto finalmente no ha sufrido una distribución armónica entre las fuerzas en competencia. Una gran parte de ese voto ha virado o ha vuelto otra vez al movimiento al socialismo. ¿Dónde podría estar un voto oculto de esta naturaleza? Quizás en los funcionarios públicos, que si tú ves más o menos unos 200,000 funcionarios públicos manejando una cifra conservadora, estos podrían equivaler a unos 600,000 votos, más o menos, si agregas eso en términos de familias, de 3 personas. Lógicamente que al frente no ha habido un partido realmente que ha logrado seducir, convencer y constituirse en una verdadera alternativa. El discurso del no más o el discurso del voto útil no ha sido lo suficientemente convincente como para posicionarse como una alternativa robusta, estable y sostenible en el tiempo. Claramente lo que sí se ve es que además esta composición de alianzas electorales no pueden disputar con eficacia a un partido político, porque lamentablemente en Bolivia no hay un sistema de partidos políticos y el único partido que compite es el Movimiento al Socialismo, y al frente habían agrupaciones con estructuras débiles. Al frente primero tienes al Movimiento al Socialismo, que ciertamente tiene 225 alcaldías, que son 225 capitanes de campaña que en términos territoriales han generado el operativo precisamente de todo el activismo durante todo este tiempo. Una campaña es contacto, es piel, es movilización. Pero al mismo tiempo una campaña requiere posicionar imagen, no solamente discurso, contacto y un alto nivel efectivo de interacción humana que pese a la pandemia se ha producido, y creo que del otro lado ha habido una laxitud en cuanto a la forma de hacer campaña. Ciertamente que ha sido una campaña relativamente débil, con unos mensajes que me refiero a comunidad ciudadana, con mensajes que finalmente no han sido lo suficientemente convincentes, y por lo tanto la utilidad del voto no ha sido un argumento también suficiente. La asociación del gobierno actual con toda la configuración de lo que es Camacho no ha jugado, creo que se ha equivocado de elección. Esta no era una elección para gobernador, no era una elección para alcalde, era una elección presidencial. Y finalmente la paradoja de esta elección es que Camacho no competía con Arce, Camacho competía con Mesa, y Mesa no competía con Arce, Mesa competía con Camacho, porque entre ellos se han disputado el mismo electorado, y del centro a la izquierda el movimiento al socialismo ha jugado por libre. Entonces, si ves históricamente cuál es el capital electoral que tiene el movimiento al socialismo, ha tenido picos inclusive de 67% en el referéndum revocatorio, y en la última elección de 2014 ha tenido 61% de representación. Ciertamente es una fuerza muy, muy consistente, que el año pasado llegó a 40% según los estudios, y 47% en función al fraude perpetrado. Pero es una fuerza que tiene 40% de base y tiene un 30% del bloque duro popular, que no ha virado por ninguna otra fuerza, y el discurso que se ha instalado durante el proceso de la campaña, el discurso camachista, por ejemplo, excesivamente regional, en código confrontativo, habiendo creado un imaginario artificial de Cambas contra Collas, lo que ha hecho simplemente es cohesionar a los otros departamentos,
Carlos Mesa no ha tenido la solidez ni tampoco la capacidad realmente de penetrar en los sectores populares con efectividad. Creo que le ha faltado definitivamente eso. Los números muestran que no ha sido capaz de penetrar los sectores populares, se ha mantenido en ese universo de clases medias urbanas. Eso le ha pasado una gran factura. El desgaste que ha sufrido el camachismo, Áñez y obviamente la laxitud de Mesa es una composición ciertamente poco efectiva. Ahora bien, uno diría que es Camacho el causante de esta debacle. Pues no, los números muestran finalmente que si el movimiento al socialismo pasa el umbral del 50%, no hay nada que hacer. La suma de todas las otras fuerzas no pueden llegar al 51% porque el universo solo es 100%. Entonces, lo máximo que podrían llegar si es que eventualmente el movimiento al socialismo saca 51%, todas las fuerzas unidas podrían sacar 49%. Así que ya no hay culpables de esta derrota del centro a la derecha. Tienen que asumir sus propias derrotas y tienen que asumir, obviamente, en clave interna una reflexión de que no se puede llegar a una elección y tratar de seducir a la población, y tampoco se puede competir en una elección a costa de que todos se bajen. Es decir, no se puede entrar a una competencia donde tienes que decirle bájate tú o bájate tú porque tú perjudicas. Eso no es una elección. Tampoco puedes pedir que todos se unan, porque en la política los partidos políticos se crean para competir, no se crean para unirse. Eso también es antinatura. Entonces, todos querían la unidad o todos querían que todos se bajen. El punto radica en que definitivamente no tenemos un sistema de partidos políticos consolidado y creemos que en 2 o 3 meses se tienen que conformar agrupaciones electorales para tener eficacia. Es bueno hacer mención que el movimiento al socialismo es producto de la creación y gestación de 30 años de maduración del instrumento político que nace en el mundo rural y se va consolidando finalmente en el mundo urbano. Pero también estas fuerzas políticas tienen una visión urbanocéntrica, que no entienden el comportamiento societal y que piensan que a veces el escándalo es suficiente para erosionar una fuerza política. El MAS ha resistido la prueba de la dureza. Su líder histórico está lastrado con escándalos, pero eso no parece haber sido un disuasor para su base electoral dura e inclusive el incremento. Ahora voy a cerrar con 2 elementos más, si me permites, querida Cecilia. ¿Qué viene de aquí en adelante? Primero, que no tenemos un presidente caudillo, lo cual considero que es muy importante. Se rompe la tradición histórica del caudillismo, que es fundamentalmente ese liderazgo en base al culto a la personalidad, en base sobre todo a una concentración que hace que el líder se vuelva discrecional. Más bien tienes un hombre moderado, tecnócrata, que no tiene luchas sociales en su haber y que ciertamente va a ser cuestionado al interior de su fuerza política, lo cual le obligará a ser dialogante. La última pregunta: ¿quién va a gobernar Bolivia? ¿El señor Arce Catacora, que está imbuido de legitimidad, o el señor Arce Catacora va a permitir que intenten, a través de su persona, a través de su victoria, retornar las prácticas autoritarias? El gran desafío es democratizar el MAS o simplemente dejar que el edismo autoritario nuevamente se imponga. Es una lucha muy compleja.